Hola chiquis, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante, coach vocal. En esta oportunidad vamos a hablar no de técnica vocal, sino de higiene vocal, que es un 50% de importancia. Un cantante tiene que tener una buena higiene vocal como para cantar bien, para que su voz perdure en el tiempo, etc. Vamos a ver cómo nos liberamos de esos líquidos y vamos a ver de dónde provienen. Al final de este video, si me animo a decírtelo, porque no sé si me voy a animar, es decirte cómo saber cuando un líquido de esos proviene de las cuerdas vocales o no. ¿Cómo es ese líquido? Quizás te lo diga, quizás no. Espera hasta el final y veremos. Bueno, mamita, haz lo que se te cante, sos muy voltera. Antes que nada, le mando un beso enorme a mi sobrina Cande. Cande, un beso grande, que ustedes ya saben que Cande es mi sobrina. Es periodista, community manager, editora de libros, editora de videos. Ella es la que me ayuda con todos estos videos, con la edición de estos videos. Está siempre acá. Síganla en sus redes sociales, que es una genia. Y la más linda de todas, ¿quién es? Mi sobrina Cande. Soy diva, soy perra, soy perra. Vamos a meternos en tiempo y forma, por favor, y a ver de qué se trata lo que estoy hablando. Nuestro tracto respiratorio superior, que es de la laringe para arriba hasta la nariz, la rigen mucosas. Esas mucosas reaccionan según la agresión que tengan, o la irritación. Casi siempre es una agresión que sufren. Entonces, ¿cómo reaccionan las mucosas? Liberando líquido para protegerse. Tanto sea en las cuerdas vocales, como en la nariz, en la faringe, bueno, todos tienen mucosa. Y reaccionan de la misma manera. Ese tipo de agresiones pueden ser internas o externas. Externas es cuando, vienen de afuera obviamente, pueden ser cuando haces gimnasia, ¿viste los aeróbicos? O corres mucho. El hecho de estar corriendo y el tránsito así de aires de oxígeno y de dióxido de carbono, te ensucia las cuerdas vocales porque es una especie de agresión a todo lo que sea el aparato respiratorio. A mí no me pasa eso, pero te ensucia la voz. Dice, ¡ay, habló el corredor! Pero va. La vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero. Pero cuando yo hago gimnasia, sí me canso muchísimo, pero no me ensucia la voz. Es otro tema. Hay gente, el hecho de hablar, de gritar, son factores externos. El hecho de hablar por teléfono. Antes no te dejaban hablar por teléfono cuando ibas a cantar ni por casualidad, porque vos elevabas el volumen de la voz y te lo prohibían, absolutamente. Es más, hay una cantante queridísima nuestra que es Estela Raval, que siempre la tenemos en nuestros recuerdos, a Estela Raval. Ella no te hablaba una palabra durante todo el día que ella cantaba. Ella cantaba a la noche, no te abría la boca en todo el día. Y me parece que hasta no comía. Hasta que no saliera del teatro. Ella, hasta que no salía del teatro, no comía. No es mi caso. O sea, yo no puedo hacer ese tipo de cosas. He grabado con un sándwich de milanesa acá y con el micrófono. O sea, no tengo ningún tipo de problema con ese tipo de cosas. Pero bueno, hay gente que se cuida de determinadas maneras. Otra cuestión de agresión interna ya es el alimento que vos comas. Esto ya lo hablé en un video anterior, pero es como que hay dudas y bueno, voy a hacer una remake. Creo que el próximo video va a ser una remake que grabe de los alimentos que podemos consumir, los que no podemos consumir. Los que no podemos consumir porque nos produce mucosidad, nos ensucia las cuerdas vocales y la voz, son los lácteos. También dicen que en las harinas, yo harina obviamente no tengo ningún tipo de problemas, o sea, le doy para adelante. Lácteos, bueno sí, me ensucian mucho la voz. Y vos me podrás decir, ¡ay, pero yo desayuno con un yogur con cereales! Y bueno, vos querés desayunar con un yogur con cereales y a la noche tenés que cantar la canción de guardaespaldas en el momento que haga ¡anda! Y a vos te sale ¡anda! Una cosa horrible, jodete. Yo te avisé que no tenías que tomar yogur con cereales, viejo. Y no es así, hay que respetar. Pero bueno, eso por otro lado. Antes que nada, antes de seguir hablando, chiquis, si les gusta este tipo de videos, quieren saber sobre técnica vocal, higiene, reacciones, cosas divinas, suscríbanse. Es la única manera que tienen de saber más sobre técnica vocal. Y si les gusta este video,
Pónganle me gusta. Ay, acá está, miralo, qué chiquitito. Si ustedes le ponen me gusta, a nosotros nos posiciona mucho mejor en YouTube. Y activen la campanita. Mírala. Ay, qué hermosa. Mira lo que es, una belleza. Mira lo que es, chiquitita. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Si ustedes activan la campanita te avisa cuando yo subo un video. ¿Y qué otra cosa tenés que hacer más que mirar mis videos? Nada, ¿ok? Bueno. Sustos que dan gusto. Vamos a hablar de los remedios caseros. Sí, remedios caseros, que hay que tomarlos con pinzas, ¿viste? Porque... té con miel. O té con miel y limón. Bueno, hay que tomarlo con pinzas. Está bien, al tomar algo tibio, algo caliente, te libera un montón las... Toca el micrófono, perdón, toca el micrófono. Tengo miedo, señor, tengo miedo. Al tomar algo caliente, obviamente como que te afloja todo lo que sea mucosas, mucosidades y todo eso. Te lo afloja, obviamente. Pero yo no sé, porque el ácido que tiene el limón, el ácido cítrico, es un ácido. O sea, que si vos lo tomás así te puede hasta irritar. ¿Estás moviendo la cámara? ¡Ah! Estoy moviendo la cámara. Sí, perdón. No, de nuevo no. No de nuevo. El hecho de tomar té con limón te puede irritar la faringe. Y la miel, cuando vos la tragás así que te tomás una cucharada de miel, ¿no te hace como acá una especie de mini ardor? Lo dejo a tu criterio. Eso, el té con jengibre. Dicen que es muy bueno el jengibre para todo lo que sea cuerdas vocales, como que bueno, te limpia, te relaja todo lo que sea las cuerdas vocales. ¿Cómo se prepara? Vos tenés que comprar el tubérculo en la verdulería, lo raspás con una cucharita, le raspás la pielcita para sacarle, que es muy delicada la piel, y eso que vos pelaste así, lo rallás en un rallador finito. Le pones media cucharadita, un cuarto de cucharadita. No te vas a meter una cucharada sopera porque te va a salir fuego por el... Ok, suficiente. el oído interno. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? No se te puede ir la mano en ese tipo de cosas. Otra cosa que escuché que hacen, que se equivocan, chicos, es tomar leche con ajo. O leche con ajo y miel. Se hierve la leche, te pone el ajo y una cucharada de miel. Eso te la mandas así. Te la dejo ahí, te la debo. No lo quiero tomar nunca más. Lo he tomado cuando era chico, nunca más. Porque mi abuelita me lo daba. Una cosa horrenda, eso es para la tos, no para liberar las mucosidades. ¿Entienden? Hay gente, el vaho. Está bien, eso hay que tomarlo con pinzas. Porque un artista, bueno, puede decir a un chico que recién comienza, hacete vahos. El vaho es una olla de agua caliente hirviendo que le podés poner eucaliptus o alguna esencia, aceite esencial arriba. Te cubrís la cabeza con una toalla o una frazada e inspirás ese vapor. Está bien, es excelente porque te libera todas las mucosidades, te saca todos los líquidos, los fluidos. Es excelente. Pero hay que tomarlo con pinzas, porque si vos a un chico le decís hay que hacerse vaho para liberarte la voz, te va a hacer 10 vahos por día, ¿entendés? Y es contraproducente. Lo mismo que el baño de vapor, abriendo la ducha de agua caliente e inspirando ese vapor. También te puede liberar un poco, pero esos son casos extremos que hay que hacerlo esporádicamente. Vamos a ver cómo limpio yo mi voz. Yo te hablo desde mi experiencia. Según los libros, según los maestros de canto y la gente que no es profesional, te dicen, bueno, sí, vocalizar. Es excelente. La mejor forma de limpiar la voz es vocalizar antes de cantar. Vos antes de cantar vocalizas y se liberan todas esas mucosidades. Eso, chicos, pasa en las películas. O sea, cuando vos vas a cantar, estás corriendo, que te están poniendo los ruleros, te están maquillando, uno te está agarrando una pierna para meterte el pantalón. O sea, no hay tiempo para estar con un pianito y la maestra de canto haciendo la 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 la. No. No puede ser. Entonces, yo
aparato vocal. No agredir de semejante manera las cuerdas vocales como para que te salga ese tipo de mucosidad. Cuando pasa eso es porque estamos haciendo mal las cosas. Y ya está. Bueno, chiquis, les mando un beso enorme. Espero que les haya gustado muchísimo este tipo de video. Espero que no lo estén mirando mientras comen, porque hay gente que le da cosa. Pero bueno, tengo que hablarlo. Si yo no lo hablo, ¿quién lo habla? Díganme. Los quiero mucho. Un beso grande. Chao, 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 chao. Hasta la próxima. Chao, 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 chao.